Un saludo, amigos. La lección de hoy es sobre las clases de ciencia. Para llegar a la idea de ciencia, la idea filosófica de ciencia, es necesario examinar las diferentes ciencias particulares existentes y enclasarlas, clasificarlas en grupos. Para ello va la clase de hoy. Los grupos en que pueden, o las clases en que pueden organizarse las ciencias son 4. Deductivas, geométrico-materialistas, teleológicas y humanísticas. Primero, las ciencias deductivas. Una demostración es un razonamiento necesario, el cual, partiendo de premisas tenidas como verdaderas, termina en conclusiones necesariamente verdaderas, a condición, claro, de que se hayan seguido las leyes del buen razonar. Dicho de otro modo, es un razonamiento cuya conclusión es verdadera a condición de que lo sean sus premisas. Una conclusión así obtenida no puede ser de otra manera que como es. Por esto decía Aristóteles que el silogismo engendra ciencia, porque el conocimiento de las premisas verdaderas o causas de la conclusión nos hace conocer esta de tal manera que no nos es posible oponernos a ella negándola. Toda demostración parte de principios que pueden ser próximos, y entonces se trata de las propias premisas, generalmente apoyadas en verdades más generales, o remotos, que pueden ser comunes a toda ciencia, como el principio de contradicción, el de causalidad, el de identidad, etc. O pueden ser propios de la ciencia de que se trate, como los teoremas, axiomas y postulados de la geometría. Una demostración puede ser deductiva o inductiva. Demostración deductiva, sintética o progresiva es la que parte de una o varias proposiciones universales y uniéndolas o sintetizándolas a otras que son menos universales, avanza o progresa hacia una consecuencia. Es el caso del teorema geométrico que dice así: dos o más rectas perpendiculares a otra recta son paralelas, lo cual se demuestra de la siguiente manera. Si se encontrasen dos cualesquiera de las rectas perpendiculares a otra, habría por un punto dos perpendiculares a una recta, lo cual es absurdo. Es una demostración por reducción al absurdo. El método que consiste en utilizar esta clase de demostraciones apareció por primera vez en Grecia. Hay constancia de su uso durante el siglo VI a.C., pues entonces vivió Tales de Mileto, el primer matemático de quien se sabe que demostró un teorema, el teorema que lleva su nombre. Las escuelas de saber que en aquellas fechas gozaban ya de la consistencia y estabilidad que da la tradición, forjaron el ideal de ciencia como un sistema deductivo de enunciados porque sus miembros habían aprendido en ellas cómo se hace la matemática. Una tesis ampliamente compartida por los escritores antiguos era que la estructura de una ciencia completa debía ser un sistema deductivo de enunciados. Tres aspectos del ideal de sistematización deductiva son: 1. Que los axiomas y los teoremas estén relacionados deductivamente. 2. Que los propios axiomas sean verdades evidentes. Y 3. Que los teoremas concuerden con las observaciones. La técnica de la reducción al absurdo para probar el teorema T es asumir que no T es verdadero y deducir entonces a partir de no T y de los axiomas del sistema un enunciado y su negación. Si se pueden deducir de este modo dos enunciados contradictorios y si los axiomas del sistema son verdaderos, entonces T debe ser también verdadero. Esto dice Losy en Introducción histórica a la filosofía de la ciencia. El ideal se extendió posteriormente a la filosofía y la teología por la acción de los escolásticos medievales. El éxito no fue ciertamente pequeño, pues se llegó a pensar que la filosofía es reina y madre de todas las demás ciencias. La Edad Media originó las universidades, donde los profesionales del saber dedicaron su trabajo al estudio y la enseñanza de la geometría de Euclides, la filosofía, la teología y el derecho. Estas fueron las ciencias fundamentales durante un largo periodo, que llega hasta el Renacimiento.
El método deductivo de que hicieron gala estos saberes, método al que asociaron su idea de ciencia, su idea filosófica de ciencia, perdió después su hegemonía, pero sigue vivo y pujante en nuestro tiempo. En segundo lugar están las ciencias geométrico-materialistas. En contraste con la época grecorromana, cuya idea filosófica de mundo se refería a una totalidad eterna, increada y sagrada, la época cristiana medieval la refirió a una totalidad finita, profana e inerte. Esta última fue la idea de mundo, idea filosófica de mundo que recibieron las nuevas ciencias, nacidas durante el siglo XVII, el siglo de la revolución científica. De estas, como es sabido, la principal fue la física. Las nuevas ciencias se ocuparon de la materia inerte y dejaron a los saberes anteriores el espíritu, haciendo su aparición entonces el dualismo, cuya expresión más acabada fue la filosofía de Descartes. Luego, dice Descartes, al examinar con atención lo que yo era y al ver que podía fingir que no tenía cuerpo alguno y que no había mundo ni lugar alguno en el que yo me hallase, pero que no podía fingir por ello que no era nada, y que por el contrario de esto mismo que pensaba de dudar de las demás cosas, se deducía muy evidente y ciertamente que yo era, mientras que si hubiera tan solo dejado de pensar, aunque todo el resto de lo que había imaginado hubiera sido verdadero, no tenía razón alguna para creer que yo fuese, conocí por esto que yo era una sustancia cuya esencia o naturaleza es pensar, y que para ser no necesita de lugar alguno ni depende de ninguna cosa material. De modo que este yo, es decir, el alma por la cual soy lo que soy, es enteramente distinta del cuerpo, e incluso más fácil de conocer que él, y que aunque él no fuese, el alma no dejaría en modo alguno de ser todo lo que es. Esto dice Descartes en su discurso del método. Después de hacer suyas las matemáticas de la antigüedad y llevarlas a un grado de perfección desconocida hasta entonces, las nuevas ciencias reprodujeron el modelo deductivo antiguo, aplicándolo a la idea de mundo que la religión cristiana había devaluado previamente. Llegaron incluso a pensar ese mundo como una máquina, en lo que no hacían otra cosa que seguir los pasos de Leucipo y Demócrito, los filósofos que en la antigüedad habían fundado el materialismo mecanicista. El materialismo mecanicista fue, por tanto, el ingrediente básico de la idea de ciencia de los científicos del XVII. Esta idea enseña a ver los seres, cualesquiera que sean, como compuestos de partes. Un organismo, por ejemplo, consta de órganos, estos de tejido, los tejidos de células, las células de otros componentes menores como el aparato de Golgi o el núcleo, estos a su vez de moléculas y las moléculas de átomos, y así hasta llegar a las partes últimas, más allá de las cuales se espera que la materia ya no sea divisible. Una vez aplicado este método de sucesivas dicotomías, se considera que el conjunto es una simple suma de elementos, y que las propiedades de estos son las únicas condiciones necesarias y suficientes de la estructura de aquel. La razón de cuanto sucede está en consecuencia en los movimientos de esas partes mínimas de la materia. La tercera clase de ciencias son las ciencias teleológicas. Es posible explicar el todo por las partes, como hace el materialismo, pero también es posible explicar las partes por el todo. Lo que se ha de explicar, el explicandum, se concibe entonces como una totalidad autónoma dotada de actividades y funciones propias, y los elementos que lo componen como órganos deben ser tenidos en cuenta por su aportación al mantenimiento del conjunto. El conjunto no se entiende, por tanto, por las partes mínimas de que consta, sino por su propia finalidad o función. Donde no existe finalidad, dijo Aristóteles, que se opuso vigorosamente al modelo mecanicista de Leucipo y Demócrito, las cosas suceden sin orden alguno, pero donde sí existe se van sucediendo en orden a él. La causa final explica los pasos intermedios. Si esta, la causa final, desaparece de la explicación, las partes quedan ligadas por la necesidad material y se retorna al mecanicismo. No se da razón, por ejemplo, de la actividad del estómago por los componentes químicos de éste,
sino por la función o finalidad que cumplen el mantenimiento del organismo como un todo. Si falta dicha finalidad, el objeto no se entiende, lo cual no impide tomar en consideración la composición química de los jugos gástricos, del bolo alimenticio, etc., siempre que se tenga presente que no es esto lo importante, sino el papel que desempeñan en el cumplimiento de la función a que está destinado el órgano, una función que no puede desligarse de las de otros órganos en el mantenimiento general del organismo, considerado como una totalidad y no como una simple suma de partes. En muchos contextos de investigación, en especial, aunque no exclusivamente en la biología y en el estudio de las cuestiones humanas, las explicaciones adoptan la forma de la indicación de una o más funciones o a lo mejor disfunciones que una unidad realiza para mantener o dar concreción a ciertas características de un sistema al cual pertenece dicha unidad, o de la formulación del papel instrumental que desempeña una acción al lograr cierto objetivo. Tales explicaciones son llamadas comúnmente funcionales o teleológicas. Es característico de las explicaciones funcionales que empleen locuciones típicas tales como con el fin de, con el propósito de, etc. Además, en muchas explicaciones funcionales hay una referencia explícita a algún estado o suceso futuro, en términos del cual se hace inteligible la existencia de una cosa o la realización de un acto. Así dice Nagel en La estructura de la ciencia. El modelo teleológico propio de las ciencias, propio de ciencias como la biología, no ha desplazado los modelos anteriores, sino que se ha sumado a ellos. Así resulta que en el presente coexisten los tres examinados hasta aquí. Sobre ellos se construyen las llamadas ciencias positivas: la matemática, la física, la química, la biología, la geología, etc. Su hegemonía es hoy indiscutible en todo el planeta. De ese grupo de ciencias hay que restar las cultivadas por la escolástica medieval, que no han podido traspasar las fronteras de la cristiandad, hoy llamada civilización occidental. El cuarto grupo de ciencias es las ciencias humanísticas. A las ciencias positivas, descritas anteriormente, se han agregado en los últimos 150 años las ciencias humanas y sociales: historia, antropología social, economía, arqueología, lingüística, pedagogía, psicología, etc. Todas ellas gozan en la actualidad de un reconocimiento académico semejante al de las positivas, pero el método que utilizan las hace en realidad muy diferentes. Unas veces hacen uso del método teleológico, refiriéndolo a las intenciones conscientes de los sujetos humanos. La Guerra de la Independencia española, por ejemplo, habría tenido su causa en el propósito deliberado de expulsar a los franceses del territorio nacional. Otras veces, sin embargo, usan explicaciones genéticas, que consisten en dar razón de un objeto describiendo cómo ha evolucionado a partir de otro anterior. La revolución industrial, por ejemplo, habría nacido de los antecedentes políticos, sociales y económicos de los siglos anteriores. Tanto al recurrir al modelo teleológico como al genético, estas ciencias parecen estar siempre obligadas a hacer siempre afirmaciones sobre objetos particulares. Explican el Imperio Romano o la Revolución Francesa, no el imperio en general o la revolución en general. Esto les cierra el paso a la universalidad propia de las ciencias positivas. Y baste con lo dicho para tener una somera clasificación de las ciencias actuales. Hasta otro momento.